Bueno, buenos días. Mi nombre es Liliana Blandón. Yo soy residente de segundo año de pediatría de la Universidad del Rosario y hoy vamos a hacer el caso clínico complejo correspondiente del mes de mayo con la tutora, la doctora Marta Carolina Rivero Nieto, que es nuestra gerente. Bueno, listo. Entonces, digamos que como primer mensaje, esta imagen como de tal palo tal astilla, como vamos a ver cuál es la importancia de esta, digamos, parte genética de las enfermedades que podemos encontrar en nuestros pacientes. Se trata de una paciente de género femenino con una fecha de nacimiento del 12 de marzo del 2010, nació en la Fundación Santa Fe, procedente de Bogotá. La fecha de ingreso a la Fundación Cardioinfantil fue el día de su nacimiento. Y el motivo de la remisión fue el ingreso a unidad de cuidado intensivo cardiovascular pediátrico remitido con un diagnóstico que se realizó prenatal de una fístula arteriovenosa y aneurisma de la pulmonar para hacer un manejo multidisciplinar. Acá contamos con el reporte del ecocardiograma fetal que se realizó en el tercer trimestre del embarazo, donde se veía una fístula arteriovenosa entre la arteria pulmonar derecha y la vena pulmonar superior derecha con una mínima repercusión hemodinámica y un ductus arterioso persistente, pues un ductus arterioso permeable no restrictivo con una función sístolo-diastólica normal y sin evidencia de eventos arrítmicos durante el examen. Los antecedentes prenatales, entonces, es una paciente fruto de un tercer embarazo, una madre de 36 años con padres no consanguíneos, un RH positivo en binomio, un STOR negativo. Nace a las 38 semanas por una cesárea programada por el motivo del diagnóstico prenatal, con una talla y un peso adecuado para la edad gestacional y con una adaptación donde se evidenció una desaturación persistente sobre el 70%. Es valorada en el sitio donde la remiten por cardiología pediátrica, encuentran un soplo holosistólico con precordio hiperdinámico, presencia de hepatomegalia y realizan una radiografía de tórax donde se muestra un crecimiento ventricular izquierdo con una dilatación a nivel de la rama pulmonar derecha. Allá se realiza un ecocardiograma donde pues nuevamente se evidencia la fístula que aparentemente drena a nivel de la aurícula izquierda con una conexión a nivel de la cava superior derecha muy dilatada con el ductus arterioso grande, dilataciones importantes a nivel de las cavidades izquierdas y una hipertensión pulmonar. Los paraclínicos del sitio de remisión son normales, la paciente requiere intubación orotraqueal con soporte con dopamina y es trasladada a nuestra institución. Tiene una estancia más o menos de un mes, la fecha de ingreso ya les dije el 12 de marzo. Este es el examen físico con el que ingresa la paciente a la fundación, con estabilidad hemodinámica pero con soporte hemodinámico y con soporte ventilatorio. Con una radiografía de tórax que se toma acá con una opacidad del lóbulo superior derecho, cardiomegalia y oligodemia pulmonar, por resto normal con paraclínicos de ingreso con estado ácido básico adecuado, sin desequilibrio hidroelectrolítico, con tiempos de coagulación ligeramente prolongados, y la paciente el mismo día del ingreso sometida a un cateterismo donde se evidencia esa gran fístula que fue diagnosticada prenatalmente con un ductus arterioso pues grande, y este es el hallazgo del momento del procedimiento, que se va a llevar pues como una ligadura de la fístula. Se evidencia un ductus arterioso de 4 milímetros con una fístula arterial pulmonar que se origina a nivel del lóbulo superior hacia un gran aneurisma que ocupaba todo el lóbulo superior y drenaba hacia la vena pulmonar. Vamos a hacer un resumen muy corto de toda su estancia hospitalaria, tomando como la evolución pues, más importante, los hallazgos más importantes. Desde el punto de vista cardiovascular, la paciente requirió, después de ese primer día pues, que se realizó el postoperatorio, soporte durante 4 días. Hacia los 14 días de vida se realizó una embolización de la fístula pleural. También se realizó el cierre del ductus arterioso persistente, que era grande, pues evidenciado en todos los estudios que se le habían realizado. Y dentro de las complicaciones que hizo fue una parálisis del diafragma, lo cual requirió una aplicatura diafragmática hacia los 24 días de vida. Desde el punto de vista respiratorio, la paciente tuvo 25 días de soporte con intubación, pues con ventilación mecánica invasiva,
tuvo 3 extubaciones fallidas. La primera se creyó pues que era por evidencias de secreción purulentas a nivel de la secreción traqueal. Se le tomó en esa primera extubación fallida una imagen donde muestra una masa intraparenquimatosa apical derecha de aparente etiología vascular. Hacia el 7º día, con la segunda extubación fallida, es llevada para hacerle una fibro y un lado broncoalveolar, pues para detectar algunas otras anomalías que pudieran justificar esa extubación fallida, donde no se encuentra ninguna alteración. Y finalmente, pues el reporte de esa parálisis diafragmática que requiere pues la corrección. A nivel gastrointestinal no ocurre con ninguna alteración, igual que a la parte renal. Y en la parte infecciosa, importante, que tuvo unos aislamientos, durante toda su estancia hospitalaria tuvo una evolución muy tórpida respecto a la parte infecciosa. Ya vamos a hacer como un resumen más clarito de esto, y requirió soporte de concentrado globular en el primer día del posoperatorio. En la parte inmunitaria, pues vamos a ver que en la evolución, por esa persistencia de deterioro infeccioso, requirió pues unos estudios, ampliar estudios, sospechándose una inmunodeficiencia primaria, y desde la parte metabólica y neurológica no tuvo ningún deterioro. Dale. Entonces esto es para hacer, dale, clic. Esto es para hacerles como no, tampoco. Devuélvete. Ahora ahí. Esto es como para hacerles ese resumen. Los aislamientos que se tuvieron fue una traqueitis por un Enterobacter cloacae. Como podemos observar, pues la paciente persistió con una respuesta del leucocitario importante, y también se determinó la sepsis por Acinetobacter baumannii. Dale. Acá vemos también pues como el comportamiento de los reactantes de fase aguda, otra vez, que se correlacionan con pues toda esta respuesta inflamatoria, y el porcentaje en neutrófilos, otra vez, devolviste los linfocitos, donde observamos que pues hizo como una desviación hacia la izquierda, pero también tenía una linfopenia importante, que esto nos va a servir pues más adelante como parte de los diagnósticos que tiene la paciente. Acá se evidencia pues el momento en el que requirió el soporte transfusional, y pues obviamente las plaquetas, teniendo en cuenta que pueden ser también reactantes de fase aguda, cursó con una trombocitosis importante, y hacia el final cuando se hizo el diagnóstico de la sepsis, con el aislamiento de la Acinetobacter baumannii, hizo también pues su trombocitopenia. Esto lo traigo porque ya vamos a ver más dentro de las paraclínicos importantes que tenemos que tener en cuenta para los diagnósticos. Nunca hizo un desequilibrio hidroelectrolítico, y principalmente pues el calcio nunca hizo una hipocalcemia significativa. Entonces, acá trayéndoles otra vez el resumen, cuando ya tenía cerca de más o menos 20 días de hospitalización, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa desde el punto de vista infeccioso, que esta paciente persiste con esa evolución tan tórpida? Y es cuando se decide tomar, digamos, como los estudios iniciales para la parte inmunitaria. Entonces, acá podemos observar que desde el punto de vista de los neutrófilos, la paciente sí cursó con neutropenias, y durante toda la hospitalización la paciente cursó con linfopenia marcada. Finalmente es trasladada al servicio de cardiopediatría, donde tiene una evolución completa por su manejo antibiótico, tuvo una evolución adecuada a su egreso. Se le hace un ecocardiograma previo al ingreso, donde se muestra un posoperatorio adecuado, y sale para realizarle pues, control multidisciplinario con cardiopediatría, infectopediatría y genética. Entonces vamos a hacer como un resumen chiquito. Se trata de una paciente de sexo femenino a término, con un diagnóstico que se realizó antenatal por un ecocardiograma fetal del 3er trimestre, de una malformación arteriovenosa pulmonar sin repercusión hemodinámica en el momento del egreso, con un ductus arterioso persistente grande que se realizó su corrección. Requirió pues durante su primer día de vida el cierre de la fístula del ductus, presentó 3 extubaciones fallidas, pero se descartaron pues las causas más importantes,
y una evolución muy tórpida desde el punto de vista infeccioso con todos los aislamientos y múltiples manejos de múltiples esquemas antibióticos. Y dos datos muy importantes a este momento que son onfalorexis al mes y 4 días de vida, y un hermano fallecido de 5 años con un diagnóstico de una sepsis por Diomedes. Durante la hospitalización, la paciente es valorada por el servicio de genética y importante dentro de los hallazgos del examen físico, se encontraba una paciente con braquicefalia desde el punto de vista neurológico sin alteraciones, con una frente amplia, fisuras horizontales, presencia de telecanto, epicanto, orejas de implantación baja, un puente nasal deprimido, narinas antevertidas, labios delgados, microretrognatia, labios delgados con filtro prominente, un paladar alto, un tórax simétrico, teletelia, abdomen normal y columna y extremidades sin ninguna alteración. Y súper importante, a nivel de la piel se evidencian telangiectasias diseminadas a nivel de piel, con predominio a nivel de cara, dorso nasal, párpados, narinas, mucosa oral, paladar, telangiectasias en fosas nasales y un hemangioma a nivel de la región cervical de aproximadamente 3 centímetros y en la región lumbar también de 1 centímetro y un hemangioma plano a nivel del plano frontal. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que es todos estos hallazgos, nuestra pregunta principal. Digamos que vamos a traer los reportes de las inmunoglobulinas y todo el perfil inmunológico que se le hizo pues, inicialmente, evidenciándose unos niveles de inmunoglobulinas bajos con una citometría de linfocitos B con valores normales y una citometría de linfocitos T que sí se evidencia que están disminuidos, pues compatible con toda la persistencia de linfopenia en la paciente. Entonces, nuestra pregunta es, sí, doctor. Sí, señora. En el 2010. Desde el 2010, porque la paciente conoció el 2010. Entonces, la pregunta es, ¿se trata de una inmunodeficiencia primaria? Pues es dentro de nuestros hallazgos pues, grandes a este momento. Dale. Y para esa parte de la inmunodeficiencia primaria, quería traerles también que la paciente cursó con un reingreso cerca de 15 días después de ese egreso que tuvo del periodo neonatal. Ingresó con un cuadro clínico de 4 días de evolución, donde se evidencia pues, como unos síntomas respiratorios, un episodio de cianosis, palidez y atonía, y al ingreso al examen físico, en el examen físico normal, se hace una impresión diagnóstica de ingreso de Alter, Grube llamado pues ahora, con una evolución que también fue tórpida. La paciente requirió nuevamente soporte ventilatorio, soporte hemodinámico, con un aislamiento de un virus sincitial respiratorio positivo para influenza 3. Se sospechó una coinfección bacteriana por deterioro de reactantes, pues por deterioro paraquímico, ascenso de reactantes de fase aguda. Finalmente termina con cubrimiento antibiótico y otra vez se hace, digamos, como ese interrogante si se trata de una inmunodeficiencia primaria que justifica todo eso. Con aislamientos pues, a nivel del urocultivo con Acinetobacter baumannii, pero ya AMC y Klebsiella pneumoniae, Ble negativo. Finalmente la paciente tiene una evolución satisfactoria, egresa a los 10 días, bueno, completó sus 10 días de manejo antibiótico, egresa con oxígeno domiciliario para continuar su manejo integral con todas las subespecialidades, ya cardiopediatría, infectopediatría, bueno. Entonces vamos a hacer como un resumen muy chiquito sobre la parte de las inmunodeficiencias primarias. Entonces la incidencia es cerca de 1 en 1200, 2000 nacidos vivos. La inmunodeficiencia más común es la déficit de inmunoglobulina A, pero también pueden cruzar los pacientes con formas más graves como inmunodeficiencia combinada grave con una incidencia de 1 en 70.000 y existen cerca de 150 a 180 patologías de enfermedades catalogadas. Entonces, en este cuadro podemos evidenciar pues, como un acercamiento muy grande, muy macro de todo lo que podríamos como, llegar a tener. Entonces, importantísimo la historia de las infecciones, qué tipo de infecciones, cuál es la severidad de las infecciones. La historia familiar también es muy importante, la edad de comienzo nos puede también ayudar a hacer un enfoque
qué exposiciones ha tenido el paciente. En la parte del examen físico también nos va a ayudar el crecimiento y el desarrollo. Otras asociaciones, otras asociaciones que se puedan observar, entonces súper importante la parte del examen físico, pues como en el fenotipo, y la presencia o ausencia de tejido uniforme. Entonces ya vamos a mirar qué se le hizo a esta paciente. Y dentro del screening general, entonces nos sirve mucho el cuadro hemático, nos sirve mucho pues los diferenciales, hacer los niveles de inmunoglobulina y digamos que también existen otras pruebas, bueno, la citometría de linfocitos, y también existen otras pruebas que nos ayudan a mirar cuál es la respuesta de esos, porque pueden estar normales, pero cuál es como la función para mirar pues estas células. Finalmente, si tenemos alguna alteración en estos 3 puntos, pues nuestra sospecha diagnóstica de inmunodeficiencia primaria puede aumentar y ya haríamos otros estudios más específicos pensando en cada cosa. Entonces quise traerles acá como un enfoque muy chiquito, teniendo en cuenta que nuestro paciente era un paciente neonato. En la edad neonatal, las inmunodeficiencias primarias más de presentación pues más común, más frecuentes, son aquellas que están asociadas con el defecto de células T, inmunodeficiencia combinada grave, el síndrome de George, candidiasis mucocutánea crónica. Los pacientes que tienen onfalorexis mayor de 2 semanas podrían estar asociados con deficiencia de adhesión de los leucocitos, y también es importante, como les dije en el examen físico, tener otras alteraciones asociadas, como por ejemplo las enfermedades de la malformación cardíaca o la cardiopatía congénita. Entonces hay 2 cosas importantes en nuestro paciente: onfalorexis al mes y 4 días de vida, y una fístula arteriovenosa pulmonar, que la pongo interrogada pues porque pues en realidad no es una cardiopatía congénita como tal, pero pues que se pudo haber interpretado como que tenía como otra característica asociada. Recordarles que para los niveles de inmunoglobulina, lo que tenemos en el momento del nacimiento, durante los 6 primeros meses de vida, son pues aquellas inmunoglobulinas del paso transplacentario, y que cerca del año ya vamos a tener toda esa parte de inmunoglobulinas de niveles pues ya del paciente. Y pues esto para recordarles que de acuerdo a la edad podríamos tener algún otro tipo de inmunodeficiencia primaria, y que obviamente están asociadas como de acuerdo pues toda esa parte inmunológica, y que también lo podríamos hacerle un enfoque de acuerdo al microorganismo que se le aísle al paciente, teniendo en cuenta pues como el patógeno podríamos hablar de una inmunodeficiencia específica. Y dentro de la evaluación inicial es muy importante ese antecedente familiar de inmunodeficiencia primaria. En el caso de nuestra paciente no estaba como muy claro, pero pues una muerte realmente en menos de 5 días de evolución. Era un niño completamente sano, su hermano, no había tenido ningún antecedente relevante, y empezó con síntomas respiratorios, y al segundo día ya hizo falla, y al tercer día ya estaba en muy malas condiciones, deterioro, y falleció, y se le diagnosticó pues su sepsis, el aislamiento por piógenes. Entonces es importante dentro de nuestra historia familiar saber esa muerte inexplicada en la infancia dentro de la familia, si hay historial de infecciones recurrentes o graves, si hay historial de abscesos que requieran intervención quirúrgica o que sean abscesos recurrentes, la malignidad en miembros de la familia, y autoinmunidad también nos podría hablar de eso. Conclusión: en nuestra paciente se sospechó una inmunodeficiencia celular posible de lesión del 22q11, un síndrome de Dijor, y se solicitó un FISH para poderle hacer el diagnóstico. Un resumen chiquito del síndrome de Dijor: una incidencia de 1 en 3.000 nacidos vivos, cerca de menos del 1% se pueden acompañar de una inmunodeficiencia severa. La presentación puede ser más en el periodo neonatal. Cerca del 90% se acompañan de microlesiones del cromosoma 22q11, su diagnóstico es por FISH. Lo que sucede es que a nivel del tercer y cuarto arco branquial, que están las glándulas paratinoides, el timo, las estructuras del arco aórtico, acá hay una alteración. Las infecciones que se acompañan son más infecciones de neumonía recurrente o crónica, diarrea crónica, y también pues infecciones herpéticas. Y en los neonatos podríamos sospecharlo cuando tenemos como una fasis característica, cardiopatía hipocalcémica.
Fases características, digamos que compatibles con, esta no es nuestro paciente, sino que es como para darles las características. Es la implantación, pues que tenía como concordancia con nuestro paciente, la implantación del pabellón auricular bajo y la micrognata. Otro dato. Entonces esto nos deja como interrogados pues como respecto a la fases. A nivel cardíaco lo que más se acompaña es alteraciones a nivel del tronco arterioso y el arco aórtico, que también pues lo dejamos como ahí interrogado, nuestra paciente no lo tenía. El hipoparatiroidismo con convulsiones por una hipocalcemia severa, ya les había mostrado que los niveles, ella nunca hizo trastorno hidroelectrolítico, y pues ausencia de timo no, en realidad la paciente tenía un tejido de timo normal. Bueno, entonces todo esto y las malformaciones arteriovenosas pulmonar, ¿dónde quedó? Dale. Las malformaciones arteriovenosas pulmonares tienen una incidencia de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes, esto es en términos generales. Del 65 al 70% de los pacientes se dan es a nivel del síndrome de Osler-Weber-Rendorf o hemorragia hereditaria telangiectásica. Pueden tener un origen congénito, que como les digo, ya las malformaciones arteriovenosas pulmonares congénitas son cerca del 85%, y pueden tener una causa secundaria que puede ser por trauma, infección o posoperatorios en la parte cardíaca o pulmonar. Las malformaciones arteriovenosas pulmonares congénitas entonces son conexiones vasculares entre esas arterias y venas pulmonares que van a proporcionar una comunicación directa sin capilaridad, y ya vamos a ver pues que esto es lo que nos produce todos los síntomas. La prevalencia de las malformaciones a nivel arteriovenosas pulmonares, a nivel de la hemorragia telangiectásica hereditaria, es de 15 a 36% en adultos, y el diagnóstico generalmente se hace cerca de la segunda a la tercera década de la vida. ¿Por qué es importante esto? Los pacientes que no están tratados, o sea, no están diagnosticados, no están tratados, pueden hacer complicaciones severas, hemotoras espontáneos, hemoptisis masiva, o complicaciones que pueden tener más morbilidad, morbimortalidad, como embolia paradójica con abscesos cerebrales, accidente cerebrovascular transitorio, hasta en el 40% de los pacientes que no están tratados. Vale. Es súper importante la historia familiar, y ya vamos que el mensaje de toda nuestra charla va a ser eso, o sea, la historia familiar es vital. Se han identificado, entonces todo esto lo que les estoy diciendo es a nivel de adultos, se han identificado cerca de 92 casos desde 1965 de malformaciones arteriovenosas pulmonares congénitas en población pediátrica. Entonces les traigo esta publicación, que es una publicación que se realizó en el 2007 en el Journal of Pediatrics, donde se evidencia que se hace un seguimiento de 12 niños, y que en esos 12 niños que tenían malformación arteriovenosa pulmonar se hace diagnóstico, o sea, se encuentra el diagnóstico molecular de hemorragia hereditaria telangiectásica. Entonces el objetivo era evaluar si esas malformaciones estaban asociadas a ese síndrome, y se le realizó, importante, un promedio de 16 años. Dale. Entonces, en resumen, en esta tabla lo que les traigo importante, ¿qué se encontró? 12 pacientes, el 50% con diagnóstico menos de 3 años, solo uno en el primer año de vida. El predominio eran síntomas pulmonares, solamente 2 cursaron con absceso cerebral y 1 con accidente cerebrovascular transitorio. Las telangiectasias y la epistaxis, que ya vamos a mirar los criterios diagnósticos, se presentaron ser pues más en los mayores de 10 años, y solamente 1 a los 13 meses de vida. Todos tuvieron antecedente familiar de la hemorragia telangiectásica hereditaria o síndrome de Osler-Weber-Rendorf, y que súper importante que en este estudio identificaron que en esos pacientes hasta 3 generaciones tenían la enfermedad. Dale. Ahí. Todos, esto es para mostrarles que todo se le evidenció la mutación en el gen ENG. Dale. Y que en ese seguimiento de 16 años, se encontró una recurrencia de las malformaciones arteriovenosas pulmonares en 9 casos de los 12 pacientes, y dentro de las complicaciones, como vimos, absceso y accidente cerebrovascular transitorio. Esta publicación es una publicación donde muestran ya en el diagnóstico de las malformaciones arteriovenosas, pero en un paciente neonatal. Fue un caso de una madre que no tuvo diagnóstico prenatal,
y que el neonato falleció en su primer día de vida, pues a fruto de complicaciones de la malformación arteriovenosa no diagnosticada. Y en esta publicación nos traen como un resumen de los reportes de casos de malformaciones arteriovenosas pulmonares que fueron diagnosticadas en el periodo neonatal dentro de la primera semana de nacimiento, y 6 pacientes fueron diagnosticados prenatalmente. En total de los 18 pacientes, 39 fallecieron durante su primera semana, 6 casos fueron de diagnóstico prenatal, ya les había dicho, y 33% tuvieron relación con el SIDA. Entonces, el gran mensaje, la clave, ¿cuál es? La historia familiar, porque esto nos va a hablar de a quién se le hace seguimiento, cómo se le hace seguimiento, qué vamos a hacer. Esto es nuestro paciente, el genograma de nuestro paciente. Entonces tenemos el caso índice, que es el que está señaladito allí. Acá tenemos un hermano, la mamá, él tiene un hermano que es completamente sano, y el hermano que falleció a los 5 años, papá y mamá, una mamá sana, un papá con diagnóstico, pero el diagnóstico se le hizo después de este caso que estamos presentando. Se le documentó la alteración genética. El hermano también cuenta con estudio y el estudio es negativo. Y como vemos hacia atrás de la familia del padre, una hermana también con la enfermedad, un primer hermano fallecido que se desconoce pues su causa, mamá comprometida, y el abuelo fallecido por epistaxis, por un sangrado nasal severo, falleció por un sangrado nasal severo. Entonces, lo que nos llamaba pues lo que, digamos que en la entrevista, en el contacto con la familia de nuestra paciente, es que el papá siempre consultaba, a partir de los 20 años empezó a presentar las epistaxis, y el motivo de consulta era siempre pues las epistaxis, y su observación mayor hacia todas las consultas de los especialistas era decir que toda su familia sangraba y que su abuelo había fallecido por un sangrado nasal. Entonces se trata de una herencia autosómica dominante con una probabilidad de 50-50%. Entonces, a este nivel nuestra paciente tiene estos seguimientos por genética. La secuencia le solicitó en el seguimiento con la secuenciación del gen ENG por la alta sospecha de todo lo que es la historia clínica, alta sospecha de Leber-Rendó o hemorragia hereditaria telangiectásica. Finalmente, el FISH para el síndrome de Jones sale negativo, y en noviembre se le hace la confirmación de esa sospecha diagnóstica del síndrome de Osler-Weber-Rendó. La paciente tiene un manejo multidisciplinario, y en su seguimiento lo que quiero mostrarles acá es que se evidencia una malformación arteriovenosa a nivel del colon sigmoide, y se evidencia una malformación arteriovenosa a nivel temporal posterior derecha con afluentes de la arteria cerebral media y cerebral posterior con componente fistuloso que drena a un gran aneurisma. La paciente recibe para esto en 3 oportunidades manejo endovascular, y en su último manejo endovascular que tuvo hacia los 3 años cursó con una hemorragia supraaracnoidea y un estado convulsivo. Entonces nuestra paciente tiene un síndrome de Weber-Rendó o telangiectasia hemorrágica hereditaria. La historia es que cerca de 1864 se describieron pacientes con epistaxis recurrentes de anomalías vasculares. Más tarde, Rendó y Weber reconocieron esa combinación de epistaxis con un patrón familiar con telangiectasias, y en 1897 se hace esa primera diagnóstico post-mortem de malformación arteriovenosa pulmonar en un niño de 12 años, y hacia 1912 ya se hace pues el nombre del síndrome. Entonces se trata de una enfermedad de herencia autosómica dominante con una penetrancia variable. Como vamos a ver, la presentación en la familia es todos los miembros de la familia pueden estar severamente comprometidos o pueden cursar con síntomas leves. La prevalencia es de 1 a 5.000 a 8.000 personas. Es una enfermedad rara. Su característica principal van a ser esas telangiectasias displásicas y malformaciones arteriovenosas que son principalmente a nivel del pulmón, del cerebro, del hígado, a nivel gastrointestinal.
vamos a ver que pues, en los pacientes grandes cursan con sangrado crónico principalmente con epistaxis o pueden cursar con anemia por el sangrado por hemorragia del tracto digestivo, y su manejo va a estar enfocado en reducir ese sangrado crónico y en disminuir al máximo su morbimortalidad haciendo un diagnóstico temprano. Dentro de la etiología de la genética, entonces tenemos que se conocen cerca de 5 mutaciones. Dentro de las más conocidas son el del gen ENG, que se conoce como tipo 1 y es la principal. Cerca del 61% de los pacientes la presentan. También podemos tener la ACVRL1, que es la tipo 2, que puede estar presente cerca del 37% de los pacientes, y la combinada poliposis, que esta la traje porque es importante, porque estos pacientes pueden tener asociación con malignidad y por eso se debe hacer su seguimiento. Todo esto tiene un fin, que es el factor de crecimiento transformante beta, que lo que hace es regular la proliferación celular, la diferenciación, la apoptosis y la migración, y la parte de la angiogénesis. Importante saber esto porque se puede asociar genotipo-fenotipo. Entonces, la mutación a nivel del ENG con las malformaciones arteriovenosas pulmonares cerebrales, la mutación ACVRL con malformaciones hepáticas, y la última con la tasa de malformaciones arteriovenosas no está conocida, pero lo importante es que se pueda asociar con malignidad. Los criterios diagnósticos son, entonces estos criterios diagnósticos se llaman los criterios diagnósticos de Kuratsawa. El primero es la epistaxis, que puede ser espontánea y recurrente, se presenta cerca en el 90-95% de los pacientes, y la edad de comienzo es mayor de los 12 años, generalmente es mayor de 20 años. La epistaxis puede ser leve o puede ser severa, o sea, tiene una presentación no es tan... Y digamos que para hacer los estudios y el seguimiento, la dificultad es que cómo se define el término severa y recurrente. Las telangiectasias mucocutáneas se pueden presentar a nivel de los pulpejos, de los labios, de la mucosa oral, de la mucosa lingual y de la nasal, como vimos en nuestro paciente, pero en términos generales la edad de comienzo de este síntoma es más de 30 años con una frecuencia del 90%. El compromiso visceral, vamos a ver que es, en los niños es diferente que en los adultos, y para todos historia familiar positiva. Más de 3 criterios nos van a dar el diagnóstico con una sensibilidad del 90%, pero esto lo estoy hablando en adultos. Entonces, ¿qué pasa en los niños? Entonces, encontramos esta publicación, que es la aplicación de esos criterios para el diagnóstico del síndrome en los niños. Se vieron 290 pacientes y finalmente 214 con el diagnóstico. Y las 3 conclusiones principales son que cerca de 0 a 15 años, los niños con antecedentes familiares, estos diagnósticos tienen una sensibilidad baja, pero básicamente es porque pues, en los niños no se va a presentar tanto los 2 primeros diagnósticos, que son la epistaxis y la telangiectasis. Entonces en ellos lo que más vale es la historia familiar. La especificidad se mantuvo alta para todos los grupos de edad, y la principal recomendación que nos deja es que los pacientes, todos que cumplan un criterio, se sometan a pruebas genéticas para hacer ese diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque generalmente el criterio que van a cumplir es la historia familiar. En esta publicación nos muestran que la presentación más común para los niños es la malformación arteriovenosa pulmonar en 91 pacientes de los 212 que se vieron, y encontrando la más frecuente mutación, la del ENG. Y respecto a las malformaciones cerebrales, también se vio el 88% con mutación en 26 pacientes. Entonces, esto es para mostrarles que la mutación más frecuente está asociada con las malformaciones arteriovenosas pulmonares y cerebrales, y que esta va a ser nuestra principal, digamos que presentación, una de las principales presentaciones de los niños. En estas imágenes les muestro con las telangiectasias que podemos observar. En la primera es esas telangiectasias a nivel de la mucosa nasal, todo lo que se observa a nivel de la mucosa lingual, y las telangiectasias presentadas en dedo de un paciente adulto. Esta es la publicación que encontramos en Neurology Pediatric, que es del 2013, donde se evidencian 11 pacientes con compromiso de malformación arteriovenosa
Y en esta, que solamente hay 3 casos reportados con compromiso, con compromiso a nivel hepático en 3 pacientes neonatales. Entonces, la evaluación inicial, para establecer la extensión de la enfermedad, importantísimo la historia clínica, hacer énfasis en la epistaxis, en hemorragias, presencia de anemia o alguna enfermedad, o sea, síntomas respiratorios, síntomas cardíacos, hacer examen físico completo buscando telangiectasias, el hemograma obviamente pues para mirar la hemoglobina, mirar pruebas moleculares en el caso índice, la pulsioximetría que nos va a informar pues que hay presencia de saturación, y dentro del examen, los exámenes que digamos nos van a ayudar a hacer la evaluación completa del paciente es un ecocardiograma de contraste para hacer la detección de la malformación arteriovenosa con medición de la PSA, TAC de tórax de alta resolución. Los pacientes se someten a TAC de tórax de alta resolución a recomendaciones aquellos en los que el ecocardiograma de contraste no sale alterado. La resonancia cerebral, la indicación es que sea, las recomendaciones que sea lo más temprano posible, cerca de menos de los 6 meses, porque como vemos tiene complicaciones que tienen impactos de morbimortalidad importantes. Si no se detecta durante esos primeros meses, no se sugiere realizar pues una nueva, y el ecocardiograma o TAC de abdomen en caso de que haya síntomas de falla de Mendel o algún SOP. Dentro de la evaluación de seguimiento, entonces también tenemos esas personas que tienen el diagnóstico definitivo, personas en riesgo con antecedente familiar, las recomendaciones que se debe hacer cada año, intervalo de epistaxis o otras hemorragias, síntomas respiratorios, síntomas neurológicos, hemoglobina y hematocrito de control, y cada 5 años hacer esa revaloración de las malformaciones, y en el caso de la mutación que les digo que está relacionado con malignidad, hacerle screening para buscar de pólipos por la asociación de la malignidad. Y respecto a la población pediátrica, evaluar obviamente, como les dije, la malformación arteriovenosa pulmonar y cerebral, pues porque dentro de sus presentaciones lo que se ha encontrado, las cosas más comunes, la resonancia cerebral contrastada durante los primeros meses de vida y repetirse en la edad adulta, la pulsioximetría, y cerca de los niños de edad de 10 a 12 años deben de tener su ecocardio o TAC de alta resolución para hacer el seguimiento en caso de que sea positivo la malformación arteriovenosa. Dentro del tratamiento entonces tenemos que es básico el manejo de la epistaxis, la humidificación, los lubricantes para permanecer pues esa mucosa lo más estable posible. Se ha encontrado manejos con tópico con ácido tranexámico y bevacizumab. También se puede hacer manejo local con láser en los casos de leve a moderado, termoplastia septal y ácido tranexámico, pero los riesgos no están establecidos de este medicamento, entonces digamos que la recomendación es hacer la prevención. A nivel del tracto gastrointestinal, obviamente pues hacer la localización del sangrado en el caso de que este ocurra. El tratamiento es endoscópico y en algunos hay indicación de extirpación quirúrgica una vez identifique esa malformación. En la parte pulmonar lo mismo, embolización, manejo pues quirúrgico y por riesgo de recanalización se debe hacer un control de 6 a 12 meses postoperatorio y después cada 5 años por el riesgo de la recurrencia. A nivel cerebral se tratan todas por su gran morbimortalidad con cirugía, con manejo endovascular, pues como emboloterapia o por radiocirugía. Y a nivel del hígado, pues viendo que esto no es como la presentación más frecuente, lo que se ha descrito es que la embolización lo que lleva es a infartos grandes, entonces el manejo es expectante o finalmente si está cruzando con una falla cardíaca importante se habla ya de trasplante de hígado. Se debe evitar la biopsia hepática, pues porque muchos aparecen en lesiones como lesiones nodulares que hacen sospecha de malignidad, pero pues en realidad lo que se trata es de una malformación arteriovenosa hepática. Y dentro de las terapias farmacológicas se usa pues estrógenos en el caso de las mujeres a edad más grande, raloxifeno, bevacizumab y talidomida como antiangiogénesis, y el ácido tranexámico para evitar pues esos sangrados. Acá les traigo pues como el nivel de evidencia del tratamiento. Entonces el ácido tranexámico, como vemos, un nivel de evidencia 1 para el manejo de la epistaxis,
y el tamoxifeno también. En algunos casos también se utiliza N-acetilcisteína, talidomina, y el último pues, medicamento que se ha estudiado es el bevacizumab. Esto es como la síntesis del tratamiento para cada uno de las complicaciones. Y eso era lo que les quería mostrar. ¿Cómo? Yo lo que encontré no. Es el manejo, o sea, lo que se ha hecho acá es el manejo.